Evangelio de Jesucristo, Mateo, capítulo 20, versículos 20 al 28. Petición de Santiago y de Juan. La madre de los hijos de Zebedeo, junto con sus hijos, se acercó a Jesús y se arrodilló delante de él para pedirle un favor. Jesús le preguntó: ¿qué quieres? Ella le dijo: manda que en tu reino uno de mis hijos se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. Jesús contestó: ustedes no saben lo que piden. ¿Pueden beber el trago amargo que voy a beber yo? Ellos dijeron: podemos. Jesús les respondió: ustedes beberán este trago amargo, pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me corresponde a mí darlo, sino que se le dará a aquellos para quienes mi Padre lo ha preparado. Cuando los otros 10 discípulos oyeron esto, se enojaron con los 2 hermanos. Pero Jesús los llamó y les dijo: como ustedes saben, entre los paganos los jefes gobiernan con tiranía a sus súbditos, y los grandes hacen sentir su autoridad sobre ellos. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que entre ustedes quiera ser grande debe servir a los demás, y el que entre ustedes quiera ser el primero debe ser su esclavo, porque del mismo modo el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por una multitud. La madre de Santiago y de Juan se llamaba Salomé y tenía un parentesco familiar con María, la madre de Jesús. Esta se acercó a Jesús con la intención de pedirle un favor, el cual consistía en que sus hijos recibieran un lugar de preeminencia, el uno a la derecha y el otro a la izquierda, cuando Jesús estuviera en el reino. El evangelista Marcos nos dice en el capítulo 10:35 que Jacobo y Juan fueron los que provocaron esta petición delante de Jesús. No hay contradicción en esto, porque aunque fue su madre la que se presentó ante Jesús, se dice que ellos mismos lo pidieron. Podemos suponer que ellos no se atreviesen a pedirlo directamente y trataron de usar la imagen piadosa de su madre, la cual servía fielmente a Jesús, pensando que le era imposible a Jesús negar esta petición a su anciana madre. Pero lo chocante de esta historia es que se atrevieron. Seguramente aprovecharon el momento de la tercera vez que Jesús anunció su muerte para demostrar sus deseos egoístas. Vemos que esta petición era ambiciosa. Hoy en día en las iglesias, en nuestras vidas, a menudo se repite este caso. Hay personas que vienen a rendir a Dios una adoración, con el deseo de recibir un beneficio, mas la verdadera adoración proviene de los corazones que se someten a su soberana voluntad. No estaba mal que esta madre pidiera un cargo especial. Los padres naturalmente quieren ver que sus hijos estén en los mejores puestos. Lo malo de este relato es que esta madre perdió la vista de la voluntad de Dios para sus hijos. El Señor tenía una posición distinta para ellos, que ante sus ojos era de igual importancia. Los padres deben de orar con sabiduría y humildad delante de Dios, para que el propósito de sus hijos siempre sean puestos en la voluntad de Dios. Aunque Santiago y Juan estaban pensando solamente en la gloria de ser discípulos de Jesús,
y su lugar de privilegio en el reino de los cielos, Jesús les da una respuesta fuerte, basada en esta petición. No sabéis lo que pedís. Vemos que no le responde a la madre, sino directamente a ellos por su ignorancia y su error. Estaban tan oscurecidos en los que ellos pretendían, que no tenían claro el camino de la cruz. Aunque Santiago y Juan lo dejaron todo para seguirle, esto era poca cosa ante los padecimientos que tenían que pasar por servirle a Cristo. Jesús les abre el panorama de su futuro y les dice que beberán de su vaso y serán bautizados de su propio bautizo, como diciéndoles: consideren bien los sufrimientos que vendrán en el futuro, para que no estén sorprendidos cuando lleguen esos días tan difíciles. Notemos que beber su copa equivale a ser sumergidos en el mismo quebrantamiento de Jesús. Él conoce cuando el corazón del hombre se hincha de orgullo, como en el caso de Santiago y de Juan, que tenían muchas ambiciones. Podemos interpretar esta parte de las Escrituras con los obreros de la viña, que todos fueron llamados en diferentes momentos, trabajando unos más y otros menos, y sin embargo, todos recibieron la misma recompensa. Ahora Jesús les deja sin respuesta en cuanto a ocupar un puesto en su reino, para motivarlos a que le siguiera sin importar la grandeza que recibirían, como diciéndoles que el lugar más pequeño en el reino de los cielos es la recompensa más sobreabundante que los hombres puedan recibir. Ahora viene el enojo de los 10 discípulos. Este enojo no se causó tanto por el error y el egoísmo de Santiago y de Juan, sino porque los otros discípulos sentían que Santiago y Juan estaban acaparando los lugares de privilegio. Entonces aquí vemos que todos los discípulos querían ser los más importantes. Creo que si todos hubiesen tenido esta oportunidad, le hubiesen hecho la misma petición a Jesús. Con frecuencia, buscamos en otros lo que no nos gusta en nosotros mismos. El que juzga a un semejante está acusando al otro de la parte criminal que él mismo lleva por dentro. Los hombres se enojan por los pecados ajenos, cuando ellos mismos caen también en estos. Los discípulos estaban enojados por este pecado, porque este pecado les afectaba de alguna manera. Vemos que ahora Jesús les llama aparte, no los reprende ni les echa de su presencia, sino que amorosamente les da una enseñanza de cómo debe de ser su comportamiento como verdaderos discípulos de Él. Los servidores de Dios no deben comportarse como los líderes del mundo, como suelen ejercer dominio y señorío sobre las naciones que se consideran grandes y poderosos, y piensan que pueden hacer con las personas lo que mejor les plazca. Jesús no quiere que entre nosotros sea así. Tenemos que ser un ejemplo de amor, de servicio para los demás, pues a los verdaderos siervos de Dios no les sienta la vanagloria ni el señorío de los gobernantes de este mundo. No podemos pensar en nuestro propio interés ni desear grandes bendiciones sin estar dispuestos a sufrir o sacrificarnos por su causa. Unos desean poder, posición, y otros se mueren de envidia, y todos son iguales en su manera de pensar, porque solo anhelan ser reconocidos. En el mundo, las personas con autoridad siempre persiguen su bienestar, y el más grande
es el que logra poner su voluntad sobre los que están debajo de él. Pero en el reino de Dios es todo lo contrario. El que desea ser grande debe ponerse al servicio de Dios y de los demás, sin pensar en qué vamos a obtener, sino en lo que podamos dar. Como creyentes nacimos para ser siervos obedientes, abandonando nuestros propios deseos, pues el orgullo mata el servicio, mientras que la humildad nos engrandece delante de Cristo. Él es nuestro mayor y mejor ejemplo, y le debemos de imitar. Él entregó su vida para salvar a los pecadores, siendo nuestra mayor demostración de servicio hacia los demás. Él que lavó los pies de sus discípulos, pero en ninguna parte se dice que se lo lavaron a él. Jesús fue nuestro ejemplo de humildad. Siendo Dios, se rebajó a sí mismo a la obediencia de siervo. Él vino a servir y no a ser servido. Oremos conforme al Evangelio de hoy. Señor, queremos agradecerte por este mensaje que nos das el día de hoy. Por favor, llena nuestra alma y nuestro corazón y enséñanos a guiarnos por el camino de la humildad. Vemos que la pretensión de Santiago y de Juan era egoísta, altiva, soberbia y llena de orgullo. Que cada uno de nosotros sepamos resignarnos y colocarnos en ese lugar de humildad que tú deseas para nuestra vida. Que no pretendamos lograr puestos de honor, sino que de una manera humilde de nuestro corazón estemos dispuestos a agradarte en todos nuestros caminos. Quiero orar por cada hermano y hermana que reflexionan conmigo en este santo evangelio, para que comprendiendo esta palabra seamos ricamente bendecidos por ti. Hoy, acompáñanos y bendícenos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y por tu Espíritu Santo. Amén.